Bueno, bienvenidos, buenas tardes. Muchas gracias a la Federación Argentina de Cardiología por este espacio, a Jorge y a todo el equipo de CETIFAC que hace posible este encuentro. Muchas gracias a los colegas conectados y gracias a todos los que hicieron posible este webinar, los panelistas expertos, la disertante Griselda, que ahora vamos a dar lugar a cada uno de ellos. Me acompaña en la coordinación el doctor Nicolás Saderenko. Nicolás es cardiólogo intervencionista, es staff del Servicio de Hemodinamia del Sanatorio Allende de Córdoba y es vicepresidente del Comité de Valvulopatías de la Federación Argentina de Cardiología. Creo que no me presenté, mi nombre es Natalia Riga, no sé si lo dije al principio. Bueno, Nico, te doy lugar. Todos te conocemos, Nati. Bueno, gracias, Nati. Bueno, muchas gracias por invitarme a acompañarte en este webinar y gracias a los disertantes. Bueno, yo voy a presentar a la única en realidad disertante de este webinar, que es la doctora Griselda Doxastakis, que ella es cardióloga especialista en ecocardiografía, miembro de staff del Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular de Posadas Misiones y miembro actual del Comité de Valvulopatía de FAC. Y en segundo lugar me gustaría presentar a una persona que no necesita mucha presentación dentro de FAC, que es el doctor Miguel Tibaldi, que es jefe del Servicio de Cardiología del Sanatorio Allende Cerro, y entre otras cosas es expresidente de la Federación Argentina de Cardiología y director de la maestría de ecocardiografía de la Universidad Católica de Córdoba. Doctores, muchas gracias por estar y bueno, Nati, te cedo. Gracias. Bueno, a mí me toca presentar a la doctora Paz Ricapito. Paz es especialista en multiimagen cardíaca, se formó durante varios años en Quebec y en Estados Unidos. Es la actual jefa de imágenes cardiovasculares del Sanatorio Anchorena y fue durante mucho tiempo coordinadora del Departamento de Patología Aórtica del ICVA. Así que bueno, muchas gracias, Paz, con toda tu experiencia. En segundo lugar, me toca presentar al doctor Norberto Blanco. El doctor Blanco es cirujano cardiovascular, coordinador del Servicio de Cirugía Cardiovascular del Hospital El Cruce, ex jefe del Departamento Quirúrgico del Hospital Universitario de La UAI y coordinador actual del Centro de Simulación de la Facultad de Medicina también de la Universidad Abierta Interamericana. Para mí es un placer poder compartir este espacio con Norberto, ya que nos conocemos hace muchos años. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, cuando quieran, arrancamos. Esto es la presentación de un caso problema. La idea es hacer una presentación del caso con imágenes y después abrir la discusión entre los expertos y, por supuesto, si hay alguna duda del panel, del público, la pueden escribir en el chat y la vamos a ir contestando. Bueno, muchas gracias. Bueno, hola, buenas tardes. Bueno, vamos a empezar con el webinar. Vamos a tocar el tema de bioprótesis valvular aórtica y en este caso la idea es hablar de la evaluación y el seguimiento de estas bioprótesis y también plantearnos la posibilidad de cuáles son las causas de disfunción protésica. Este es un paciente de 81 años de edad. Lo vamos a plantear desde un caso clínico, como nos contaba Nati, que tiene sobrepeso, es hipertenso y dislipémico, con antecedentes de insuficiencia valvular aórtica severa y enfermedad coronaria de un vaso en la primera diagonal, el cual fue operado en un hospital en Buenos Aires y le realizan un recambio valvular aórtico con una bioprótesis aórtica número 23 y también un bypass venoso a primera diagonal. El paciente en la ecocardiografía prequirúrgica tenía diámetros ventriculares levemente aumentados, con hipertrofia concéntrica y deterioro moderado de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, con una insuficiencia aórtica pura, no tenía estenosis valvular, y evoluciona en el posoperatorio a los pocos meses con mejoría en los diámetros ventriculares, un remodelado concéntrico, una franca mejoría en la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, y la valvulopatía y la válvula aórtica biológica estaba normoimplantada, sin complicaciones y con gradientes valvulares normales. En la evolución nos encontramos con esta situación. El paciente evoluciona
clínicamente estable y asintomático. A los 3 años de seguimiento, haciéndole un eco anual, nos encontramos con que el paciente empieza a aumentar los gradientes transvalvulares y reduce el área de 1,6 en el prequirúrgico a 1,4 a los 3 años de seguimiento. Entonces, en un paciente que evoluciona asintomático y clínicamente estable, nos empezamos a preguntar qué podría estar pasando con esta válvula biológica. Entonces, el seguimiento a los 4 años, al año de ese último seguimiento, nos arroja un resultado bastante peor al previo, con mayores gradientes, un área que baja a 1,1. Entonces decidimos hacerle, porque el paciente seguía asintomático y clínicamente estable, un nuevo control, porque el médico de cabecera así también lo consideró, a los 6 meses, en lo cual nos volvimos a encontrar con el mismo gradiente elevado, con el área disminuida, y por lo tanto vemos que en la evolución el paciente en el posoperatorio estuvo estable aproximadamente entre el primer y segundo año, y posteriormente los gradientes empezaron a aumentar progresivamente, tanto el gradiente máximo como medio, y lo mismo nos pasó con el área valvular y las velocidades máximas. El paciente no tenía estenosis valvular antes de la cirugía, con un área de 2,8. En el posoperatorio, el área inicial que le medimos era de 1,6. Acuérdense que las válvulas protésicas generalmente son levemente estenóticas, es decir, y esta área era normal para el número de prótesis implantada en el paciente, una válvula número 23. Estable ese área hasta los 2 años, y a partir del tercer año nuevamente nos encontramos con que el área empezó a caer hasta 1,05 a los 4 años y medio de seguimiento. ¿Cuál es la evaluación basal y el seguimiento de estos pacientes? La guía de la Sociedad Europea nos dice que los pacientes deben ser seguidos con ecocardiograma transtorácico y debe hacerse un eco basal a los 30 días del posoperatorio, con un eco al año y posteriormente un seguimiento anual, siempre y cuando el paciente no tenga algún deterioro o insuficiencia cardíaca o algún signo que nos haga pensar que tenemos que hacer un seguimiento antes de ese año. Si el paciente no tiene buena ventana acústica, deberíamos hacerle un eco transesofágico, pero sobre todo cuando tenemos sospecha de disfunción protésica, presencia o sospecha de endocarditis, y en los casos de aquellos pacientes con sospecha de trombopanus, también deberíamos hacerle una tomografía computada múltiple. Son las normativas de la Sociedad Europea de Valvulopatía. El paciente tiene una bioprótesis aórtica con stent. Las bioprótesis pueden ser con stent, sin stent, las sutureless o las transcatéter. Entonces, en nuestro paciente tiene este tipo de bioprótesis, donde tiene la característica generalmente de tener 3 pilares, las cuales asientan sobre un anillo metálico. Acá podemos ver las líneas de cierre de la válvula. Esta es una válvula no implantada, los hilos de la sutura del anillo, ¿sí? Es decir, que nos encontraríamos con esta situación en una bioprótesis valvular. ¿Cómo hacemos el seguimiento de estos pacientes con ecocardiografía transtorácica? Está recomendado la medición del área del orificio efectivo, que tiene una correlación directa con la ecuación de continuidad. Es decir, que a estos pacientes les tenemos que seguir con estos parámetros para ir desde el primer estudio a los 30 días y posteriormente cada año, para poder saber si está pasando algo con esta prótesis. Recordemos que la ecuación de continuidad tiene un pequeño detalle, que es la medición del tracto de salida. Muchas veces, si el tracto de salida es pequeño o es muy grande, nos puede sobreestimar o subestimar este área. Por lo tanto, este dato es interesante, y por eso las guías recomiendan que no solamente se mida el área valvular, sino también el índice de velocidad Doppler, o también denominado índice adimensional, que no incluye justamente este diámetro del tracto de salida, y por lo tanto nos arroja medidas que desestiman este dato y no nos subestiman o sobreestiman el área. ¿Cuál es el índice adimensional normal? Entre 0,30 y 0,35, más de eso, por supuesto, normal, y menos de eso tenemos que empezar a sospechar que algo le está pasando a nuestra válvula protésica. Nuevamente, el área del orificio efectivo, según el número de prótesis, tiene ciertas medidas estandarizadas que nosotros tenemos que tener en cuenta. Estas tablitas deben estar cerca del médico que evalúa generalmente las prótesis valvulares, porque los pacientes con bioprótesis
aórticas pueden tener áreas en el posoperatorio que van entre 1.4 a 1.8 más menos 3 aproximadamente. Recordemos que nuestro paciente tenía un área de 1.6, o sea que estábamos dentro del rango normal para una válvula número 23. Acá vemos las imágenes que nuestro paciente nos permite ver. Como verán, tiene un eco un transtorácico, perdón, con una muy mala ventana acústica. Pero a pesar de esa muy mala ventana acústica, esta es un eje largo paraesternal. Acá estamos a nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Acá estaría la válvula aórtica. Y vemos que hay una aceleración del flujo a nivel de esa válvula aórtica implantada. Por otro lado, función conservada, hipertrofia concéntrica significativa, y cuando evaluamos el tracto de salida propiamente dicho, ya que tiene una hipertrofia tan importante, vemos que no hay aceleración a nivel del tracto de salida para pensar que probablemente esta hipertrofia sea una de las causas de esta aceleración del flujo a nivel de la válvula o previo a la válvula. Entonces, con estas características, nos pusimos a pensar, bueno, miramos los gradientes transvalvulares, vemos que los gradientes realmente son elevados. Este es el seguimiento a 4 años y medio, con un gradiente pico de 61, un medio de 31, pero un área valvular aórtica de 1,05, o sea, estábamos al límite de severidad, y el planteo es cuál es la causa de disfunción protésica, si realmente la disfunción protésica es de la prótesis en sí. Entonces siempre tenemos que pensar que puede haber un deterioro estructural, que es algo intrínseco que le pasa a la válvula empieza a engrosarse y a disfuncionar, o una disfunción no estructural como un mismatch, por ejemplo, pero esto lo hubiésemos visto inicialmente. Ya los mismatches se ven en el postoperatorio inmediato, no es tan aislado o tan alejado en el seguimiento. Las fugas paravalvulares y la hemólisis, la presencia de endocarditis, el paciente nunca tuvo fiebre, no tenía signos probables de endocarditis, la trombosis valvular, que puede ser obstructiva o subclínica, la presencia de panus y la nueva insuficiencia cardíaca. Son todas causas importantes a tener en cuenta cuando vamos a hablar de disfunción valvular protésica. Acá es para mostrarles imágenes de ecocardiografía tridimensional con afectación degenerativa de una válvula biológica. Fíjense cómo los velos están muy engrosados. Endocarditis infecciosa con una gran vegetación a nivel de la bioprótesis. Una trombosis protésica donde vamos a ver generalmente una imagen de telón, ¿sí? Como una membrana que cubre a toda la válvula y que impide una movilidad normal. Y la presencia de panus, que generalmente es un anillo fibroso que afecta principalmente la base de las válvulas. Es decir, que con ecocardiografía transesofágica podemos determinar la causa probable de disfunción protésica. El paciente evoluciona clínicamente estable, asintomático, sin eventos de fiebre, ni disnea, tiene un control clínico de laboratorio adecuado todos los años, ausencia de eventos neurológicos o vasculares, pensando en trombosis o trombos cardíacos o trombogénicos. El electrocardiograma siempre tuvo ritmo sinusal, no tuvo presencia de arritmias en ningún momento en los controles, y el paciente, por ser portador de una válvula biológica, no estaba anticoagulado. Entonces, ¿cuáles son las guías? Hoy en día plantean que al paciente hay que seguirlo desde 3 puntos de vista. En primer lugar, cuando sospechamos disfunción protésica, tenemos que ver cuál es el tipo de disfunción que tiene. Posteriormente, cuáles son los cambios hemodinámicos que esta disfunción genera. Y por último, cuáles son las consecuencias clínicas, que de eso va a depender qué vamos a seguir haciendo o cuál va a ser el pronóstico del paciente. En relación a esto, este es un cuadro muy interesante donde plantea todas las causas que vinimos viendo recién, pero en este cuadrito muy organizado para tener en cuenta incluso con parámetros establecidos, que los invito también a revisarlo porque la verdad que está muy lindo y es en bioprótesis específicamente, así que pero no vamos a entrar en detalle en cada una, pero para mostrarles estos árboles de actuación que son muy interesantes. Desde el punto de vista de los cambios hemodinámicos, los pacientes pueden estar en estadio 1 cuando tienen deterioro morfológico sin insuficiencia cardíaca, sin cambios hemodinámicos significativos, en un estadio 2 cuando hay deterioro hemodinámico moderado, y en un estadio 3 con deterioro hemodinámico severo, el cual puede terminar en la muerte del paciente. También hay determinantes concretos cuantitativos con gradientes transvalvulares, área del orificio efectivo,
y índice adimensional específicos para cada etapa. Nuestro paciente estaría todavía en una etapa 1. Y en cuanto a la evolución clínica, el paciente puede evolucionar subclínico, es decir, que no tiene ningún cambio hemodinámico manifiesto, o bien con un fallo clínicamente manifiesto, donde requiera una reoperación o el paciente fallezca en relación a esta disfunción protésica. Entonces, en consecuencia, y con este árbol de actuación, nuestro paciente todavía no tenemos en concreto cuál es el tipo de disfunción que tiene. Estaría en un estadio 1 en relación a los cambios hemodinámicos porque no tiene clínica de insuficiencia cardíaca, y estaría en un estadio o una consecuencia todavía subclínica porque no se manifiesta esta disfunción desde el punto de vista para realizar un nuevo procedimiento. Entonces, ante todo esto, ¿cuál es la sospecha diagnóstica? Si bien charlamos de todas las posibles causas, ustedes me dirán, bueno, pero no tenemos el eco transesofágico que nos determinaría a ver cuál podría ser la causa de esta disfunción. Le hicimos el eco transesofágico una semana después del último eco transtorácico y nos encontramos con esta situación. Vemos que la válvula bioprotésica tiene un área por planimetría de 2 centímetros cuadrados. Le pudimos hacer esta medición, que si bien no es la que se recomienda, pero en un eco transesofágico con estas imágenes la pudimos medir. Vemos que la bioprótesis tiene una apertura normal, no tiene alteración degenerativa, pero lo que nos llama la atención es este flujo turbulento que vemos sobre la bioprótesis. Hicimos un eje largo para externar y nos encontramos con una situación, la verdad que fue algo que no nos esperábamos, y podemos ver en estas imágenes, fíjense, la válvula bioprotésica se encuentra a este nivel y a nivel subvalvular encontramos una proliferación fibrótica que podría ser o tratarse de una neomembrana subvalvular que está generando estos gradientes patológicos que veíamos anteriormente en los controles cuando medimos los gradientes en el torácico. Fíjense cómo hay una aceleración previa a nivel de la membrana, posteriormente a nivel de la válvula, y todo un trayecto entre la membrana y la válvula, que esa aceleración obviamente que es por el inicio, ¿sí? Y por la obstrucción que está generando la membrana a este nivel. Cuando lo vemos en un X-plane, en un eje de corte ortogonal, vemos a nivel de la membrana que esta membrana, fíjense, tiene una imagen puntiforme, es decir, tiene un ingreso excéntrico, impresión a ser circunferencial, o sea, que abarca toda la circunferencia del tracto de salida, y tiene como un punto de entrada a nivel excéntrico que también se condice con la imagen en el eje largo para externo. Entonces, la pregunta ¿es realmente una neoformación subvalvular? ¿O el paciente ya tenía esta membrana o esta imagen de fibrosis subvalvular antes de la cirugía y fue progresando a lo largo del tiempo postquirúrgico? Bueno, tuvimos la posibilidad de comunicarnos con el cirujano cardiovascular que lo operó. Este es el mail con el que yo me contacté con él. Nos comentó que ellos hacen una evaluación exhaustiva de todos los pacientes antes del prequirúrgico, miran todos los ecos, le repiten los ecos en el sanatorio, y que incluso todavía usan eco transesofágico intraoperatorio, y que ni durante la cirugía ni en el postquirúrgico inmediato vieron ningún tipo de neoformación, ni de membrana, ni de fibrosis en el subvalvular o en el tracto de salida, y que si lo hubiese visto, lo hubiese resecado. Es decir, que realmente en el seguimiento el paciente generó esta neomembrana y no fue algo que tenía previo a la cirugía ni en el postquirúrgico inmediato. Las imágenes de la TAC multislide, por supuesto, quisimos saber si el paciente realmente tenía esta membrana, qué otras características podíamos ver de la membrana. Mandamos a hacer una TAC multislide y nos encontramos, bueno, en primer lugar, con un puente permeable aortocoronario de la primera diagonal, y por otro lado, en los cortes sagital y axial, que pudimos ver a nivel de la válvula y el tracto de salida, nos refieren de que no se pudo ver esta neoformación que la veíamos tan claramente en el eco transesofágico. Nos cuentan los expertos que vieron las imágenes que probablemente tenga que ver con una interferencia entre el anillo metálico que genera la bioprótesis, ya que, como les contaba, los velos biológicos de la prótesis se implantan sobre unos pilares y esos pilares sobre un anillo metálico. Entonces, probablemente el metal
no haya permitido determinar o caracterizar esa neoformación subvalvular. Pero en relación a todo esto, les quiero contar que existen causas embriológicas de formación de neomembranas y para ello puede tener que ver con la persistencia de un tejido endocárdico embrionario a nivel de la cresta del septum interventricular, del desarrollo anómalo de tejido endocárdico en el canal aurículo-ventricular y de la persistencia de un reborde vulvoventricular con una mayor separación entre la válvula mitroaórtica. Hay una discontinuidad muchas veces entre estas dos válvulas, una extensión mayor entre ellas y un mayor ángulo de expulsión a nivel del tracto de salida. Todo esto generaría flujos turbulentos anómalos a nivel del tracto de salida que a su vez estimularían la proliferación de tejido conectivo y una obstrucción progresiva. Es decir, que sobre una base genética podríamos tener la proliferación de una membrana o de una neoformación en un paciente incluso de 81 años como el que nosotros estamos presentando ahora. Desde el punto de vista etiológico, la fisiopatología fue planteada desde 4 puntos de vista y, en primer lugar, la anomalía morfológica, un ángulo agudo entre el septum interventricular y la pared anterior de la aorta, un anillo, un tracto de salida pequeño o una discontinuidad mayor entre la válvula mitral y la aórtica, estarían prediciendo un gradiente o un flujo transvalvular o a nivel de tracto de salida turbulento, y esto estimularía la proliferación, la predisposición genética basal que tiene el paciente a la proliferación celular a este nivel. Así que fíjense que tanto del punto de vista congénito, como se puede ver en los niños o a edades en los niños más pequeños, también desde el punto de vista de los adultos, desde el punto de vista ya de una formación embriológica congénita, y con todas estas características morfológicas podemos tener neoformación. Otro dato muy interesante que cuando encontramos estas neomembranas tenemos que medir la distancia entre la membrana y la válvula aórtica, porque distancias mayores de 12 milímetros nos predicen que el paciente va a tener mayor insuficiencia de la válvula aórtica, ya sea biológica o válvula nativa. En este paciente tiene una distancia de 8 milímetros, por lo tanto es una distancia pequeña. Cuanto más distancia hay, más flujo turbulento va a haber entre estas dos estructuras y ese flujo turbulento va a impactar y va a generar mayor destrucción o mayor afectación de la válvula biológica, por lo tanto es una medida muy interesante a tener en cuenta. Fíjense cómo en esta imagen estática podemos ver el flujo turbulento inicial sobre la membrana, posteriormente el que transcurre entre la membrana y la válvula, y posteriormente el flujo a través de la válvula aórtica, ¿sí? Coincidiendo con la descripción y las imágenes que estamos viendo. Acá se ve la membrana y posteriormente el implante de la válvula más atrás. Entonces, ¿cuál es el pronóstico que tienen estos pacientes con membrana subaórtica? Hay 3 tipos de membranas, pero la de tipo rodete, que son aquellas membranas gruesas, que probablemente sea la que tiene nuestro paciente, cuando tienen gradientes dinámicos importantes, más de 50 milímetros de mercurio en el basal, predisponen en un seguimiento, fíjense, a 5,8 años, o sea, a largo plazo, a complicaciones cardiológicas y a la necesidad de una recirugía o denominada cirugía. Es decir, que este grupo de pacientes probablemente requiera una intervención en el futuro. Y es estadísticamente significativa con los otros 2 tipos de membrana que podemos encontrar, que es la tipo membranosa, que son membranas muy finas, o las filamentosas, que son membranas más filiformes y con una movilidad mayor. En cuanto a la historia natural y el pronóstico, los pacientes libres de intervención que tienen gradientes subvalvulares mayores a 50 milímetros de mercurio, que es la línea roja que vemos acá abajo, tienen una sobrevida, por supuesto, mucho menor que los pacientes que tienen gradientes subvalvulares menores a 50 milímetros de mercurio. Recordemos que nuestro paciente tiene un gradiente subvalvular de 60 milímetros de mercurio máximo, es decir que es un paciente que estaría alrededor de los 10 años de seguimiento, donde la mortalidad en su evolución natural está alrededor del 50%. No es algo desestimable. Entonces, la primera presentación en la evolución natural de estos pacientes con membrana subaórtica puede ser la muerte súbita. La evolución natural predispone a que el paciente tenga una estenosis subaórtica significativa, que es un poco lo que estamos viendo ahora.
que tenga insuficiencia aórtica, sobre todo cuando los gradientes subaórticos son mayores al 50%, nuestro paciente lo tiene, cuando las distancias entre la válvula y la membrana son mayores a 12, en este caso tienen una distancia un poquito más chica, pero bueno, tiene ese otro gradiente que podría terminar en insuficiencia aórtica. La insuficiencia mitral progresiva también es otra característica. ¿Por qué? Porque la membrana tracciona de la válvula mitral y cuando las distancias entre la válvula aórtica y la membrana son también grandes, esa tracción es mayor y la insuficiencia mitral progresiva puede ser una entidad que podemos encontrar. Y por supuesto son pacientes que tienen mayor riesgo de endocarditis. Entonces, tenemos un paciente que en el prequirúrgico tenía una insuficiencia aórtica severa, se le opera, se le cambia, se le pone una válvula bioprotésica número 23. A los 3 años de seguimiento empiezan a aumentar los gradientes y reducirse el área. Encontramos a los 4 años y medio de seguimiento que el diagnóstico no era una típica disfunción protésica con todas las causas que venimos viendo, sino que era una neoformación membranosa en el subvalvular. Y les cuento que hoy lo evalué al paciente y el paciente tiene 9 años de seguimiento de su membrana subvalvular y el paciente en el día de hoy nos encontramos con una membrana, con una ventana transtorácica, como les contaba, no es tan linda. Incluso en los seguimientos que le hicieron en el hospital donde lo operaron, como le hacían solamente el transtorácico, se resistieron un poco a entender que lo que tenía el paciente era una membrana y no una disfunción protésica. Fíjense cómo hay una aceleración previa a la válvula, acá está la válvula. El paciente sigue con buena función ventricular, con una hipertrofia significativa, tiene una relación prima normal, no tiene capilar alta, es decir, que el paciente no está en insuficiencia cardíaca, no, él no recibe disnea, está asintomático y los gradientes, fíjense, el gradiente pico que pude medir hoy es de 55 milímetros de mercurio, es decir, que estamos dentro del grupo de pacientes con una subaórtica con gradientes mayores a 50, con un peor pronóstico. Es decir que, bueno, este caso me pareció interesante porque en un paciente de 81 años de edad, portador de una bioprótesis funcionante, con una estenosis subaórtica fija, tipo membranosa, la verdad que pensar en otras causas que no sean las típicas causas que siempre evaluamos y que nos encontremos con una membrana subaórtica no es lo típico, pero que no tenemos que desestimar también otras posibilidades. Pero el gran dilema, creo, y que podríamos también charlarlo, es qué conducta vamos a seguir con el paciente. Tiene 9 años de seguimiento en el postoperatorio, hasta ahora viene bien, asintomático, pero le hacemos solo seguimiento con eco transtorácico y si se requiere un eco transesofágico, le proponemos una cirugía de resección de la membrana. ¿Le hacemos balón a la membrana? ¿Eso será posible? ¿O tenemos un balón, un TAVI stand-by para pensar en hacer, por ejemplo, o sea, entiendo que si probablemente hacemos un balón a la membrana, podemos generar una alteración de esa membrana y eso puede interferir posteriormente con el mecanismo de la válvula y por lo tanto hacer un valve-in-valve o tener un valve-in-valve stand-by podría también ser una opción. Pero bueno, por el momento es un paciente estable y asintomático, así que las opciones terapéuticas podrían ser todas estas, pero me pareció interesante también traerlas a comentario como para que se abra el debate y podamos discutir el caso. Muchas gracias. Gracias, Gri. Muy bueno el caso, súper interesante desde definir cuál era el diagnóstico, pero ahora que tenemos el diagnóstico, más interesante es a ver qué conducta vamos a tomar, porque si bien, como decís, el paciente es un paciente añoso y está asintomático, bueno, la bibliografía dice que el pronóstico está definido por el gradiente que tiene, entonces no sé si me quedaría tan tranquila por más que el paciente esté asintomático. Bueno, súper interesante. No sé si alguno de los expertos damos lugar al panel, que quieren dar su opinión o una mirada eh, al caso. Sí, Paz, cuando quieras. Sí, Hola. bueno, sí, doctor. Eh, a ver, hola, doctora, muy bueno el caso, la verdad, muy interesante, bastante complejo y muy bien presentado y muy buena la revisión en cuanto a la posibilidad de esta disfunción o protésica o esta estenosis aórtica
o bien el mismatch. Hay dos o tres cosas que si todo lo que voy a decir, lo único que va a estar en contra es el que tiene 81 años, la paciente. Porque si me dijera que tuviese 25 años, te diría que este es un típico, sobre todo porque se operó por insuficiencia aórtica severa. Y hubiéramos esperado un anillo un poco más grande, a lo mejor con una superficie corporal grande. Esta mujer, con esto quiero decir que no sabemos qué tenía la válvula nativa. Pero ¿por qué hago este razonamiento? Porque muchas veces las membranas preexistentes, como usted lo explicó muy bien, los espacios que hay entre la membrana y las sigmoideas aórticas, a veces la sigmoidea aórtica no alcanza a contactar con la otra sigmoidea porque pega la membrana y la membrana está interrumpiendo el cierre natural y genera insuficiencia aórtica severa. Pero esos casos y en esas medidas son en las válvulas nativas. Aquí ya tuvo una intervención, tiene un anillo y una prótesis, o sea que esta distancia no tendría tanto valor como en la válvula nativa que bien explicado estuvo. Lo que yo me refiero que probablemente esta membrana no fue vista en primera instancia y esta membrana tiene el potencial crecimiento posterior y no son una membrana completa en el tracto de salida, sino son como una media luna que involucra la valva anterior de la mitral. Y luego de la cirugía experimentan un crecimiento por la hemodinamia, ¿no? Estimulando el jet a través del tracto de salida. Y esto es así, es que el cirujano, doctor Bianco, me podrá abundar en datos en esto. Y los que hemos hecho cardiopatías congénitas, vemos que la resección de estas membranas muchas veces, si uno no lo hace en la profundidad del septum interventricular, tiene un alto índice de recidiva. Entonces, esto que parece una cosa sencilla de solucionar no lo es tanto. Por otro lado, entonces está bien descrito el crecimiento de una membrana y me parece que no es un rodete fibromuscular, sino que es una membrana, exactamente, y podría haberse esperado este crecimiento, aunque es raro, vuelvo a repetir, a los 81 años, esta mujer fue operada a los 70 y pico de años. Pero esto pues, es dable de esperar y está explicado, y usted lo demostró bien ah, con la embriología, ¿no? Así que me parece que por ahí puede estar la explicación de esto. Ahora, planteado, cuando también propuso que si podría dilatarse, y la verdad que todas las experiencias que se hicieron tratando de dilatar estas membranas fracasaron. Primero fracasaron porque traumatismo de la válvula secundario y segundo, es que alta tasa de recidivo y fracaso en la disminución de los gradientes. Así es, totalmente, doctor. Y con respecto a lo que usted dice, la alta recidiva también tiene que ver con todos estos cambios morfológicos. El paciente tiene una hipertrofia significativa y el ángulo que tiene entre el tracto de salida y la aorta es realmente agudo. Creo que eso perpetúa también, o en el caso de hacer una resección, pero como, bueno, creo que en primer lugar prima la edad, el paciente y la familia no quieren hacer nada. Él, como viene asintomático, la verdad que viene al control como que no pasa nada. Eh, eh, no hay, realmente no hay una cuestión ahí en ese sentido. Entonces, mientras que él no tenga insuficiencia cardíaca, no se plantee nada, creo que todavía la evolución va a tener que seguir siendo clínica y hemodinámica con el eco para ir viendo a ver qué más le podemos ofrecer. Yo creo que cuando desencadene insuficiencia aórtica, si es que en algún momento le sucede, porque disfuncione la válvula protésica, bueno, ahí podríamos volver a tener cambios hemodinámicos significativos y plantear hacer algo, pero por el momento nada, creo. No sé lo del Valmin-Val, si hay algún especialista también, desde el punto de vista hemodinámico, de hemodinamia que nos pueda contar, pero bueno, el doctor Blanco seguramente nos podrá contar de su experiencia. Él creo que tiene un caso parecido, una paciente de otra edad, en el cual, bueno, sí se hizo algo con una membrana.
Igual Excelente. estaba María Perdón, Paz, creo, había levantado la mano. exacto, eso quería, la doctora está guardando ahí Ah, para hacer perdón, sus perdón, ahí comentarios. sí, Paz, perdón. No, al contrario, es un placer escucharlo al doctor Tibal, escucharlos a todos ustedes, así que no hay ningún problema, al contrario. En realidad yo iba a ir por el diagnóstico antes que por el tratamiento, porque me parece que el tratamiento vamos a tirar todos bastantes hipótesis y eventualidades, pero la realidad es que es difícil decir con certeza qué haríamos. Lo que sí me parece, el caso me parece sumamente interesante y te felicito porque la verdad es que es un caso muy bien elegido. Es un caso en el que uno nunca espera el desenlace. Yo coincido con el doctor Tibaldi, la verdad me cuesta un montón pensar que esa membrana no existía y más en un paciente operado por insuficiencia, o sea, todo me suena raro. Digamos, si me lo empiezo a pensar tanto desde el punto de vista embriológico, de las cardiopatías congénitas como de lo funcional, me suena raro, pero evidentemente lo tiene. Con respecto a los métodos diagnósticos, me parece que en realidad aplicaron muy bien la utilización del ecocardiograma transesofágico tridimensional que permite hacer la evaluación explain de las valvulopatías e incluso del tracto de salida. Sabemos que en realidad la mejor medición del tracto de salida en eco es usando ecocardiografía tridimensional, con lo cual lo mismo que sí es para medir mejor el tracto de salida, lo es para demostrar lo que hay en el tracto de salida. Y en este caso es la presencia de esa membrana. Comparándolo con la tomografía, la realidad es que cuando empezaste a relatar el caso, estábamos pensando todos que tenía una disfunción protésica. Y una disfunción protésica y una válvula con gradientes aumentados, hoy en día hay que buscarle la explicación. Entonces, en realidad los algoritmos hablan de la tomografía y en realidad esto, ¿de dónde nace? Nace de que en realidad incluso las válvulas biológicas, y esto se empezó a ver con las TAVIs sobre todo, se empezó a ver que las válvulas biológicas también empezaban a hacer trombosis subclínica, sobre todo adherida a lo que es el stent valvular, ¿no? No estamos hablando precisamente de las stentless, sino de las válvulas con stent. Al stent valvular, a los parantes y algo a veces a los bordes libres. Entonces, había mucha trombosis subclínica más que lo que uno estaba esperando y ahí se empezó a estudiar más las válvulas con tomografía, pudiendo diferenciar por la densidad del trombo, que es el grado de atenuación que generan de los rayos X, si es un trombo o si es un panus, si podía ser una trombosis aguda, una trombosis más subaguda o un panus realmente el que afectaba una prótesis valvular biológica. En este caso, la verdad es que con las fotos que mostraste de la tomografía no impresiona que la paciente realmente tenga alguna de esas entidades. A veces yo creo que se tiende a sobre diagnosticar algunas trombosis, porque uno ve algunos defectitos y algunas hipodensidades adheridas a los anillos valvulares, pero la realidad es que no están así. Y la realidad es que la clínica va de la mano de lo que nosotros podamos hacer como estudios complementarios. Así que me parece que en este caso coincide perfectamente el eco con la tomografía en el hecho de que la válvula no parece tener afectación ni de trombo ni de panus. Eso descartaría esa parte del compromiso protésico. Por otra parte, con respecto a la membrana, la verdad que llama la atención que en la tomografía no se vea, uno tendría que revisar toda la data cruda de la tomografía, pero sabemos dos cosas. Es verdad que el anillo, el stent de la válvula genera artificio. A veces es más importante que en los pacientes que en otros y tiene que ver con el control de frecuencia cardíaca que tenga el paciente. Lo que debemos hacer cuando nosotros estamos buscando estas disfunciones, e incluso es muy importante en las prótesis mecánicas, donde también podemos ver en la tomografía si hay algún disco trabado o no, sin necesidad de hacer radioscopía, que la tomografía sea adquirida de manera retrospectiva, si nosotros tenemos todas las fases del ciclo cardíaco, entonces podemos ver el movimiento completo valvular, sobre todo en las válvulas mecánicas, y en este caso ver el movimiento y ese desplazamiento del tracto de salida y el comportamiento de la membrana. Entonces, eso sería lo que podemos homologar. En el caso de las válvulas mecánicas, a una radioscopía, y en el caso podemos hacer un estudio funcional por tomografía, más allá de quedarnos meramente en lo anatómico. Que el único problema que tiene la tomografía con respecto al eco en ese sentido es que tiene una resolución temporal muchísimo más baja que la del eco, donde pequeñas estructuras móviles se pueden caracterizar muchísimo mejor. Bien, No bien. quiero seguir porque ya me extendí mucho. Sí, doctor Blanco. Bueno, felicitaciones por la presentación, un caso raro y
feo para tenerlo, digamos, porque en definitiva muchas veces no sabemos qué hacer. Primero voy a hablar en favor de los cirujanos, me voy a poner a defender a los colegas. Em, Cuando hacemos obviamente los reemplazos valvulares, uno cuando ya hace el explante de la válvula, uno puede ver el tracto de salida en general. Si hubiera algún tipo de membrana, en general eso se ve, en general se ve. Obviamente, si ya tenemos estudios complementarios previos que pueden afirmar eso, uno lo va a ir a buscar. Muchas veces de rutina no lo va a buscar, pero también acá se operó un paciente de 72, 73 años cuando se operó, con lo cual es difícil de ver también una membrana a esa edad. En general se manifiesta antes y lo hemos visto antes. Con respecto a las disfunciones protésicas, como se habló, bueno, muchas veces lo que vemos es la disfunción protésica o por trombo o por panus, básicamente, hablando de lo que sea estenosis o falta de apertura de las válvulas, tanto en las mecánicas como en las biológicas, en las dos se puede producir. Ahora bien, cuando tenemos disfunción protésica por panus, el panus es esa fibrosis que crece alrededor del anillo y en relación al anillo de la prótesis que se puso, que no me parece que es el caso este, donde tiene algo que está un poco distal a donde está el anillo de la válvula. Hay algo que me llama la atención, pero yo soy cirujano, y esto me lo van a explicar mejor ustedes, el incremento que tuvo del septum interventricular, que fue de 12 hasta 18. ¿Eso por qué? ¿Por el grado de estenosis o porque tiene alguna otra cosa ahí que esté jorobando? A ver, Claro, yo, sí. bueno, lo explicó la doctora con este ángulo entre la aorta y esto, pero no hay que olvidarse que tiene 81 años y en los ancianos esta disposición del septum como S itálica hace que con el correr del tiempo se comporte como, sí, como si fuera una obstrucción el septum, esto, pero es la evolución habitual del septum en las personas mayores y más en ella que ha tenido una cirugía, un reemplazo valvular aórtico, ¿no? No sé si Ah, María está. pasa, pero yo esperaría eso, sí, esa morfología del septum. Bien, esa es lo que había visto, en el dato que habían pasado en el postquirúrgico inmediato tenía 12 y ahora después 4 años y medio teníamos 18, con lo cual no sabía eso. Vuelvo a reiterarle, si esto hubiese estado en el momento de la cirugía, yo creo que se hubiese visto. Me llama la atención que sea una membrana de nuevo que aparezca después en el caso del paciente, pero bueno, será un caso difícil o será alguna eventualidad. Si uno piensa que también tiene algún factor genético, yo no sé si uno tendría que indagar a la familia si tiene algo o estudiar a la familia, no lo sé verdaderamente, que por ahí puede haber algo que se transmita. Y por otro lado, en la faz clínica, si el paciente está asintomático, tendríamos que valorar el riesgo de mantenerlo con esta estenosis subaórtica, la sobrevida que puede tener, o hacerle algo. Y de hacerle algo, yo trataría de evitarle la cirugía. Por ahí yo no sé si Nicolás hace hemodinamia, no sé, para ver si esto puede ser con tratamiento percutáneo una valve-in-valve, con el riesgo de que este paciente seguramente por ahí va a quedar con bloqueo o algo, porque tienen que hacer un anclaje por ahí un poco más bajo. Pero bueno, yo no lo, la resolución para mí yo no lo llevaría a cirugía y menos en este momento que está asintomático. Bueno, buenas noches, excelente los comentarios. Bueno, yo mi aporte, no tengo experiencia en esto, pero yo creo que el principal problema en este caso es que está asintomático. Si estuviera asintomático, uno ya tendría que estar pensando, o sería más fácil la decisión. Creo que sin duda la resolución en caso de este paciente de tomar la conducta terapéutica es vía hemodinamia, porque primero la edad y después que tiene un bypass. Eso incrementa aún más el riesgo de una reintervención quirúrgica. Eh, y sinceramente no sé cómo se comportaría un valve-in-valve por motivos de una membrana, porque habitualmente los valve-in-valve se realizan por disfunción protésica y no por esto. Así que sinceramente no sé cómo se actúa en estos casos o si hay evidencia al respecto. Pero sí lo que hay que tener en cuenta en caso de decidir el valve-in-valve, bueno, primero
corroborar cuál es la prótesis que tiene implantada, que eso es lo que nos va, técnicamente lo que nos permite a nosotros los hemodinamistas es saber cuál es la posibilidad de fracturar el anillo de esa válvula protésica para poder expandir y aumentar el área de esa prótesis. Evaluar los senos, el diámetro de los senos, que eso también nos va a hablar acerca del riesgo o no de oclusión coronaria. Y bueno, como dijo el doctor, está el riesgo del marcapaso, obviamente, porque siempre la tendencia es de implantar, hacer implantes un poquito más profundos. Y en estos casos, bueno, como saben, hay varios tipos de prótesis para el TAVI, los balones expandibles y las autoexpandibles. Probablemente pensaría en una prótesis autoexpandible, debido a que tienen una válvula supranular, y eso aumentaría, digamos, o disminuiría el riesgo de un gradiente posterior a la intervención. Nicolás, y en esos casos el riesgo, porque estos pacientes tienen que primeramente ser baloneados, los balonean a nivel de la prótesis, porque la membrana está más abajo, ¿no? O el mismo balón es para ambas estructuras, porque al estar tan cercanas probablemente se utilice, no sé si la fuerza de distensión del balón puede, digamos, abrir la membrana y a su vez en realidad va a dañar un poco la válvula, ¿no? Esa es la duda ante Claro, esta... justamente la idea, siempre que se hace un valve in valve, lo que se hace es lo que se llama el cracking de la válvula previa, digamos, de la válvula implantada quirúrgicamente. ¿Para qué? Para que la válvula, el TAVI, se pueda expandir más. Entonces, por eso hay diferentes diseños que permiten o no la fractura del anillo de la válvula, o sea, del stent de la válvula quirúrgica, y eso siempre hay que tratar de romperlo o abrirlo lo más que se pueda. Hay algunas válvulas que lo permiten y otras que no. Entonces, las válvulas que no lo permiten, o sea, el riesgo de mismatch o de gradiente va a ser mayor. Entonces, como te digo, no sé no sé si hay evidencia acerca del resultado de del cracking o del baloneamiento previo al implante de la prótesis en estos casos con membranas, porque como te digo, no sé si hay mucha evidencia al respecto, pero sí, siempre que se hace un valve in valve, hay que tratar de romper el anillo de la válvula quirúrgica. Sí, el temor creo que es si se rompe la membrana, que quede un flail de membrana y que posteriormente eso interfiera nuevamente con una nueva válvula que le pongamos al paciente. O sea, me parece que está difícil por esa situación, ¿no? Porque no vamos a resecar la membrana, sino que simplemente la vamos a romper para disminuir los gradientes subvalvulares y a la vez poner una nueva válvula todavía en una válvula normofuncionante. En el caso de que la estenosis subvalvular realmente genere síntomas, ¿no? Porque hasta el momento vemos que la válvula está normal, o sea que no, yo no la tocaría, la válvula esperaría, ¿no es cierto? Me parece que ahí hay como una disquisición diagnóstica y terapéutica, porque no sabemos bien qué va a pasar cuando baloneemos la membrana y la válvula, ¿no? Probablemente rompamos la válvula y la membrana no sabemos cómo va a quedar. Sí, doctor Tibaldi. Sí, dos o tres cositas. Una, de acuerdo con María Paz en lo que dijo en cuanto a la fluoroscopía, que creo que no lo hacemos, pero sería de buena praxis médica que cada vez que reemplacemos una válvula, filmemos por fluoroscopía inmediatamente prealta del paciente. Eso nos va a permitir comparar con futuras fluoroscopías, ya sea tanto biológicas como mecánicas. Todas las válvulas tienen un ángulo determinado de movimiento para ver ya sea distancia de los anillos o el movimiento sobre todo en las mecánicas. Creo que eso sería de buena praxis. Lo otro es que esta paciente no tiene nada en su prótesis. La prótesis está funcionando bien. Tiene una membrana subaórtica, hacer un valve in valve sería absolutamente experimental. Por lo menos yo no he visto en absoluto nada en la literatura que para una membrana, en una válvula normofuncionante, vayamos a solucionar el problema con un valve in valve. Segundo, es que todos aquellos, y probablemente el doctor Blanco nos pueda decir algo sobre eso, todo aquello que hemos visto intraquirúrgico, una membrana de esta, estoy absolutamente seguro
que la fuerza de dilatación de una válvula protésica por TAVI no la va a la membrana, a abrir la membrana. Y lo otro es que si forzamos mucho eso, como dije yo, está sobre la válvula anterior de la mitral y corremos el riesgo de llevarnos puesta la válvula mitral. Con lo cual complicaría. Y en una paciente asintomática de 81 años, creo que si me preguntan la opinión, para mí es prohibitivo esa conducta terapéutica. Ah, Coincido, da miedo tratar una válvula, entre comillas, sana, ¿no? Invadir, intervenir algo que en sí misma no está enferma. Paz, tenías la mano levantada. Sí, no puedo coincidir más con el doctor Tibaldi. O sea, la realidad es que estaba escuchando lo de la valve y el balonamiento de la membrana y qué sé yo, y decía, no, por favor, si es mi abuelo, no lo toquen. Así que nada, me parece que es verdad que, a ver, los procedimientos endovasculares son para pacientes de alto riesgo, está bien, es un paciente grande, es una reop, algo que sabemos que puede llegar a tener sentido. Esto sería más que ultra experimental, ni hablar de si bajamos el implante de la válvula protésica nueva, de la válvula inval, sería a más cerca del tracto de salida del vehículo, el riesgo que eso implica. Así que eso, para mí, ni de casualidad. A mí me parece que el señor no tiene demasiados caminos. Estoy de acuerdo con que si sigue asintomático no le haría absolutamente nada. Y si el señor empieza a tener síntomas, para mí depende mucho del status performance del paciente. Si el paciente no es un paciente frágil, más allá de que es una reoperación y más allá de que son 80 años, para mí las opciones son o quedarse como está, o la cirugía, perdón, doctor Blanco, por mandarlo ahí a operar, pero me parece que, o sea, no hay mucha más salida que eso, bancarlo con buen tratamiento médico y que el paciente esté lo menos sintomático posible, o remover la cirugía, hacer la cirugía. Bien, ahí hay una pregunta de la audiencia que dice, excelente el caso y muy difícil resolución, pero si el paciente estuviera sintomático con esa edad o tiene 10 años menos, bueno, creo que una parte era sintomático con esta edad, la acaba de responder Paz, y si tuviera 10 años menos, doy lugar a los expertos, pero bueno, y estuviera sintomático, yo lo operaría, doy lugar a ustedes, no sé, Norberto. Yo lo llevaría a cirugía. Y lo que dice María Paz también es cierto. Obviamente uno tiene que medir el índice de fragilidad del paciente. Este paciente tiene el riesgo de la reoperación, tiene el riesgo de la revascularización y bueno, hay que ver el resto, pero en este momento asintomático no está para tocar. La alternativa de la valve, si bien sabemos que la válvula está funcionando, es como alternativa para fijar esa membrana. La membrana, Miguel, o sea, nosotros que vemos las válvulas con la estenosis y después vemos, o muchas veces colaboramos con los hemodinamistas cuando ponen las TAVI, los anillos que vemos están totalmente calcificados. Y romper eso es mucho más dañino, perdón Nicolás, que por ahí abrir una membrana que es fibrosa. Los anillos que hemos visto muchas veces abrir con los balones para poner las TAVI, tienen mucho calcio, y creo que una membrana, que uno las ha visto, las membranas, que en general es fibrosis, es probable que no se pueda romper tanto como se rompe el anillo, pero sí con las válvulas, hoy en día con las válvulas que tienen por ahí stent o anclajes más bajos, sí se puede llegar a resolver. Igual coincido que tenemos que buscar bibliografía. Y coincido con vos también con lo que dijiste. Al hacer un anclaje más bajo, corremos el riesgo de agarrar la valva anterior de la mitral y ponerlo en una situación también difícil al paciente. Estamos haciendo suposiciones, en definitiva, de todo esto, la valva inval y qué es lo que pasaría. En concreto, paciente si tuviera menos años sintomático, no dudamos que va a cirugía. Paciente de esta edad, si está sintomático, bueno, tendríamos que valorar muy bien riesgo-beneficio y qué decide el paciente también, sin olvidarnos de eso, ¿no? Una, una acotación, como hablamos, 81 años y asintomático, pero en el supuesto caso, para un mensaje que hacemos, si fuese un pequeño de 8, 7 años, 5 años, si tuviese una membrana aún asintomático y con un gradiente mucho más bajo,
sería quirúrgico. Asintomático y con un gradiente de 30 para arriba, debe ser quirúrgico. ¿Por qué? Porque el traumatismo que produce el jet sobre las sigmoideas aórticas termina retrayéndolas y convierte una cirugía que es subvalvular sin tocar una válvula en una futura cirugía valvular. O sea, esto es distinto si está en edad pediátrica a los 81 años asintomática, con todo el riesgo que eso implica. Así que yo creo, igual que el doctor, si tuviera menos edad y aún no tuviera síntomas y uno pensaba que se deteriora la válvula, lo operaría y ahora esperaría la evolución, que creo que es el consenso en general, de ver qué pasa. Paz. No, una última cosa para cerrar. Esta charla es súper rica, me parece buenísima porque el caso es complejísimo. Me parece que lo que no podemos olvidar que la charla que estamos teniendo acá es un hard team. Y me parece que lo que no puede pasar es que este paciente no pase por un hard team. Me parece que todas las instituciones que tienen diagnóstico por imágenes, que tienen un buen servicio de cardiología, servicio de hemodinamia y servicio de cirugía cardiovascular, todas deben tratar estos pacientes en el hard team. Y como decía el doctor Blanco, la decisión del paciente no es menor. El hard team se caracteriza por poner al paciente en el centro. Entonces, trabajar interdisciplinariamente con el paciente en el centro, discutiendo con todos los especialistas. Esto es lo que se debería reproducir en cualquier centro que se precie de buena calidad de atención médica. Sí, con respecto a eso, Paz, el paciente nunca fue a jardín, bueno, en primer lugar porque está asintomático y en segundo lugar porque tanto el paciente como la familia han decidido que no se va a tocar, ni con cirugía, ni con otro procedimiento. O sea, básicamente es un paciente, como decís vos, que podríamos charlarlo. Lo que pasa es que al estar asintomático todavía no tenemos mucho que decidir, ¿no? No, El no, problema es... igual yo, perdón, no estoy cuestionando el control del manejo del paciente. Lo que sí digo que tiene que quedar como mensaje de un webinar así es que estos pacientes deben ser discutidos como lo estamos haciendo ahora. Esto es un hard team. O sea, igual que lo estamos haciendo nosotros en un hard team. Y que la decisión, o sea, lo que estamos diciendo de que el paciente está en el centro, el paciente y las familias, en este caso ya decidió el paciente. Pero digo, me parece que lo que no puede pasar es que en un centro que hace buena medicina, la decisión sea unilateral, que el hemodinamista, que el cirujano, que no sé qué. Esta es la forma de hacer buena medicina. Totalmente de acuerdo, y más con este tipo de pacientes que se salen de las guías, ¿no? Porque el clásico paciente, la decisión muchas veces es más sencilla. Coincido 100% con las palabras de Paz, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Se No sé salen si de las alguien... guías y hay algo, no sé si le llamó la atención, que es lo que nosotros también venimos viendo, es que el paciente hizo digamos, un gradiente rápidamente progresivo en 1 año y medio, y desde ese 1 año y medio hasta la fecha lleva 3 años y medio estable, con un área valvular que está entre 1,5, 1,1, perdón, 1,05, 1,1, y los gradientes máximos que oscilan entre 55 y 60. O sea, es una membrana, como vemos, dinámica, pero con gradientes altos, pero que no siguió evolucionando, o sea, no se siguió fluyendo, no siguió creciendo. Entonces, hubo un parate en ese crecimiento que fue exponencial inicialmente y ahora nos permite de alguna manera que el paciente siga asintomático. Yo creo que también todo el remodelado concéntrico que tiene, el ventrículo, tiene que ver con esto, ¿no? Es una adaptación que está haciendo el paciente, no sabemos cuál va a ser el punto de inflexión o en qué momento va a empezar a deteriorar la fracción de eyección o aumentar digamos, las presiones de llenado. Entonces, mientras se mantenga así, estable y con tratamiento óptimo, probablemente pueda seguir estando sin síntomas y no hacer nada en realidad. Entonces, bueno, por eso, una de las cosas que nos llamó la atención, el tema de la evolución rápida y después el estancamiento en cuanto a estos gradientes subaórticos. Si tiene alguna experiencia o, doctor. No sé, está ahí María. Tú dime. No, lo mío era solamente una hipótesis que se me ocurría, que en realidad la estoy pensando desde el momento cero, pero estamos divagando, ¿no? Ya a esta altura, para buscar explicaciones. Por un momento pensé en el descubrimiento endotelial que podía tener el paciente cuando le hicieron el recambio valvular y que eso hubiera generado
toda una respuesta fibrótica, ¿no? Hicieron el recambio valvular, se metieron en el tracto de salida y eso hubiera generado toda esta respuesta fibrótica, porque en realidad me llama mucho la atención todo, más allá de la turbulencia, lo que charlamos en los ángulos, y la velocidad de progresión y después el estancamiento me hace pensar en algún fenómeno más allá de hemodinámico, por eso hablo del tejido, del despulimiento, etcétera, que haya generado esa respuesta fibrótica de formación de esa membrana. Es la única explicación fisiopatológica que se me ocurrió, pero bueno, nada, eso. No, por eso, sobre una base embriológica que traía de antemano el paciente. Entonces, es lo que les contaba yo. Si bien es muy tardía, pero hubo una intervención que generó que haya un despertar de esa proliferación celular y de esas características embriológicas que, como vemos, pueden pasar al año de vida o a los 81. O sea, realmente es interesante por eso también, ¿no? Sin ninguna duda, Griselda, yo estoy totalmente de acuerdo con esa teoría. Creo que tenía la predisposición embriológica, esa membrana no era totalmente oclusiva y creció posteriormente. Que tanto lo podemos ver en edad pediátrica y evidentemente y está descrito. Pero yo le propongo un ejercicio para este paciente. Supongamos que esta paciente tenga una estenosis aórtica, no está operada de su válvula, tiene una estenosis aórtica. Tiene un gradiente pico de 50, un gradiente medio de 30 y tiene un área más de 1. O sea, si fuera su válvula nativa, diríamos que tiene 81 años, que es asintomática y no tiene una estenosis aórtica crítica. Nadie la operaría. Bueno, entonces con este ejercicio hecho, en vez de tener la estenosis en la válvula, la tiene subaórtica. Sigue siendo asintomática, no es una estenosis crítica en el tracto salida y no haríamos nada. O sea, es lo único trasladar el gradiente, en vez de tenerlo en la válvula, lo tiene un poco más abajo, nada más. Me parece que es la forma que hay que interpretarlo. Perdón, una pregunta clínica que me quedó. Supongamos que el paciente tiene 70 años y está sintomático. ¿El ecoestrés aportaría algo para tomar una conducta? Asintomático. Sí, sí, Está, asintomático. sí, está. A ver, si vos tenés una asociación entre el gradiente que tiene un gradiente elevado y está asintomático y dudás de que realmente esté asintomático, cosa que es bastante difícil en las personas añosas, a qué llamarle asintomático, porque cuando le preguntás qué hace usted durante todo el día, y no, miro televisión y claro, todos estamos asintomáticos. Pero sí, si vos me decís sí, podríamos hacer un ecoestrés, pero con ejercicio, no con drogas. Y si el gradiente aumenta más de 20 milímetros de mercurio, o bien las presiones pulmonares van más arriba de 50, y sí podríamos tener un dato más a favor de que el paciente, aún asintomático, puede llegar a ser operado o tomar una conducta. Pero en este caso, vuelvo a repetir, 81 años, No, no, en tampoco. este caso ya está claro que no. Este, y después no tiene ninguno de los otros parámetros hoy considerados como para pensar en una estenosis aórtica subvalvular o valvular crítica, aún en asintomático que deba ser intervenido. O sea, yo creo. Tal cual. Bueno, y hay una última pregunta acá de la audiencia, por ahí más para Norberto. En caso de que se hiciera sintomático, ¿hay alguna posibilidad de resección de la membrana por abordaje apical en este mismo paciente y que la familia estuviera de acuerdo, ¿no?, en actuar? La Por ahí, verdad que hacer un abordaje apical en un ventrículo que está sano, que en una reoperación, no, no me parece, no way, no chance, no. No, si hay que ir, hay que abordarlo por el tracto de salida, por la válvula que tiene colocada, explantarla, ir a buscar la membrana, resecar toda la membrana y colocar una nueva bioprótesis. No, ir por la punta del corazón o hacer otra cosa, no me parece que sea prudente en este paciente. Un dato interesante que Griselda presentó en una de las diapositivas, distintos tipos de bioprótesis. Es importante saber que obviamente todas esas bioprótesis en el país no las tenemos. Y tenemos por ahí hasta bioprótesis nacionales, que desgraciadamente por ahí no son de la misma calidad que las importadas,
y que durante mucho tiempo hemos visto que esas bioprótesis nacionales se producen defectos estructurales en un corto y un mediano tiempo. Han mejorado, pero no dejan de tener sus resquemores. De hecho, en el hospital nuestro las rechazamos. Por suerte, hasta ahora venimos bien. No sé hasta cuándo. Hoy el PAMI las está poniendo, o sea que los que están con pacientes con PAMI en general las tienen que poner. Pero ese es un problema también que tenemos en el país. No tenemos disponibilidad de todas las prótesis biológicas y tenemos de fabricación nacional que no son las mejores tampoco. Y un dato Bien. más con respecto al ecoestrés que planteabas vos, Nico. En este paciente también sería un problema porque el paciente tiene mucha hipertrofia y podría generar gradientes dinámicos en el tracto de salida y otra vez estaríamos en la disquisición diagnóstica de si es el tracto de salida el que acelera o es la membrana la que tiene esa aceleración mayor. Entonces también es otro problema y ese ángulo tan agudo que tiene entre el septum y la aorta hace que la aceleración cuando el paciente esté taquicárdico sea significativa, seguramente. Él normalmente está entre 60 y 70 latidos por minuto, muy regular. Entonces, bueno, en ese sentido es un paciente que está bien controlado y por eso obviamente que el tracto de salida no genera ningún tipo de conflictos, ¿no? Y acá el problema principalmente es sobre la membrana. Pero ponerlo a hacer ejercicio va a aumentar los latidos y eso generalmente en este ventrículo va a generar instrucción dinámica más arriba y no sobre la válvula y bueno, otra vez sobre el subvalvular, entonces otra vez tenemos otro problema. Creo que por todos los lados que uno mire siempre hay como un no o un pero, porque realmente un paciente que está difícil para ver qué hacer o cómo seguirlo, que creo que por el momento va a ser simplemente clínico. Así que hasta ahora venimos bien con eso. Esperemos que no empiece a hacer síntomas y que su membrana siga estable como hasta ahora, con esos gradientes que no han aumentado a lo largo de 4 años desde el momento del diagnóstico. Así que estamos bien. Creo que hoy hablé con el paciente y está muy bien, tiene una fragilidad leve, como cualquier paciente de esa edad, pero un paciente que se moviliza, que tiene una vida normal. Así que bueno, son todos datos interesantes como para seguir pensando en dejarlo sin hacer nada, ¿no? Buenísimo. Bueno, Nico, si te parece, vamos cerrando. Muchas gracias, Cris, por el caso, estuvo espectacular. Bueno, panelistas de lujo, que decirles, eternamente agradecida siempre y la buena predisposición de todos para colaborar. Me quedo con la idea de paz del Heart Team y bueno, muchísimas gracias a todos y todos los que se quedaron en la audiencia que se quedó a estas horas, ya son las 8:15 casi. Bueno, muchísimas gracias, Nico. Gracias a vos, Nati, como siempre, gracias a todos los panelistas y Griselda, excelente la presentación. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Hasta luego. Hasta luego, buenas Buenas noches. noches. Gracias. Muy bueno. Gracias. Chao, buenas noches. Gracias.